Buen día, queridos jóvenes. La semana anterior vimos un poco sobre la organización económica de El Salvador durante la República Cafetalera, este periodo conocido pues por cómo las personas que poseían la mayor cantidad de tierra y la producción del café llegaron a tener el control económico, pero también vamos a ver que ligado a esto tenían el control político del país. Así que en esta ocasión, después de haber trabajado la organización económica, veremos cómo se relaciona en el aspecto de la política, la toma de decisiones y el gobierno de nuestro país durante el periodo pues de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Para comenzar, voy a pedirles que puedan contestar las interrogantes 1, 2 y 3 de la página 55 de su libro digital. Quienes no tengan el libro, por favor, lo hacen y responden estas tres preguntas en el cuaderno, tomándole fotografía y enviándomelo a mi chat antes de la próxima clase, entre hoy y mañana. Y quienes lo tengan en el libro digital, lo vamos a trabajar en el libro y me lo envían directamente al libro digital. Pregunta número 1, ¿por qué es importante conocer los acontecimientos históricos del pasado? ¿Cómo sirve ese conocimiento para entender nuestro presente? ¿De qué manera los sucesos sociopolíticos del siglo pasado han influido en los principales acontecimientos sociopolíticos de El Salvador de hoy? Ahora bien, en la semana pasada nos quedamos estudiando un poco sobre la relación política y económica de este periodo que se denominó como caciquismo o fue denominada pues por los historiadores como caciquismo. ¿Por qué? Porque esta relación estaba restringida únicamente a la oligarquía, es decir, la forma de gobierno y del poder económico en El Salvador para finales del siglo XIX e inicios del siglo XX estaba constituido de forma piramidal, en donde la cúspide estaba reservada para la oligarquía de los individuos influyentes a nivel nacional y estos mismos individuos establecían vínculos sociales formales e informales entre ellos, entre los diferentes cacicatos locales o entre las diferentes personas que tenían el poder político y económico a nivel nacional. También se basó en un fenómeno conocido como clientelismo, denominado de esta manera porque yo te doy un favor y a cambio recibo un favor de tu parte. En el caso de la política, por ejemplo, las familias adineradas ponían a alguna persona en el gobierno, en el poder, en la presidencia, y a cambio el presidente, impuesto por la oligarquía o las familias, daba como retribución algún tipo de favor, como por ejemplo la exoneración de impuestos, ¿verdad? O el no pago de algo relacionado con la producción del café o el cultivo del mismo. Esta estructura caciquista y eh, del clientelismo dura aproximadamente hasta 1920. El Estado no interfiere en los mecanismos económicos de la fuerza del mercado, es decir, no establece ni precios al café, ni precios a la producción, no se mete en nada de lo que tenga que ver con la economía. El Estado no se mete en la forma de ejercer la economía por parte de los terratenientes. También un fenómeno importante es que para el año 1883 ya se había aprobado el derecho al voto para los hombres mayores de 21 años. Sin embargo, estas elecciones no eran regulares, sino que se daban a través de eh, golpes de Estado muchas veces o no respetaban la decisión del pueblo si se hacían a través de elecciones. Entre 1871 y 1911 hubo 10 periodos presidenciales, porque para ese tiempo los periodos presidenciales eran de 4 años. Pero algo particular que quiero que pongamos atención es que 6 de esos golpes de Estado, perdón, 6 de esos periodos presidenciales fueron por golpe de Estado y 4 periodos por elecciones populares, entre comillas, aunque
eh, también estos cuatro periodos se vieron afectados por los fraudes electorales. La oligarquía terrateniente y exportadora de café tenía por los primeros 30 años del siglo XX, desde 1900 hasta 1930 aproximadamente, tuvo el dominio exclusivo del panorama nacional. Dentro de ella se escogían quiénes serían los gobernantes y aunque se hicieran estas campañas políticas y algunas elecciones libres, la realidad es que eran puestos por aquellos que consideraban más apropiados o más allegados a las líneas de pensamiento y las ideologías y que facilitara también todos los negocios de la oligarquía sin tener en cuenta las opiniones de los electores. La única excepción en esta dinámica, ¿verdad?, fue el periodo de gobierno del doctor Manuel Enrique Araujo, que llegó al poder en 1911. Su estilo de gobernar fue muy diferente al de los predecesores o al de las personas que le antecedieron en el poder y lo que buscó es impulsar algunas reformas para aumentar los ingresos del Estado a través de impuestos a las exportaciones de café que, si recuerdan, no se ponían o estaban exentas estas personas, los productores, de pagar exportaciones y también pues le ponía impuestos a algunas importaciones de productos. También fue crítico en la intromisión de los Estados Unidos en Latinoamérica. Estas acciones del doctor Manuel Enrique Araujo no fueron bien vistas por los cafetaleros, los comerciantes y los banqueros y pues para este periodo él no terminó su función porque el 4 de febrero de 1913, mientras hacía parte de un evento musical en el Parque Bolívar, en San Salvador, fue atacado, ¿verdad?, a machetazos y murió a causa de la gravedad de sus heridas varios días después. La historia dice, y las relaciones de los historiadores, que aunque no se conozca con exactitud los autores intelectuales de su asesinato y tampoco quién fue o quiénes fueron los responsables, las relaciones apuntan a que la oposición ante sus reformas y su forma de gobernar fue la causante de su asesinato. Algunos rostros de la oligarquía. Em, vamos a ver o vamos a trabajar algunos personajes importantes de la oligarquía en este tiempo a través de este video cortito, ¿verdad? Solamente para presentarles algunos personajes. Comenzamos con Francisco Dueñas. Francisco Dueñas estuvo en el poder aproximadamente desde 1856 a 1858. Fue uno de los impulsores, o el primer impulsor del cultivo del café antes de Gerardo Barrios, que también le dio un auge y es uno de los más importantes representantes. Y también impulsó, mandó a construir los puertos de la Unión, Acajutla y Libertad para facilitar el comercio del café. Posteriormente nos encontramos con Gerardo Barrios, quien fue el responsable o el presidente responsable de intensificar el cultivo del café, garantizando algunas leyes para su cultivo y comercialización. Al mismo tiempo nos encontramos con Tomás Regalado, quien participó en el movimiento de los 44 para derrocar a Carlos Ezeta, para luego pues él ocupar el puesto de presidente y al igual que sus antecesores buscó incentivar el cultivo del café. Ahora tenemos por aquí a Pedro José Escalón. Pedro José Escalón gobernó El Salvador de 1903 a 1907, fue un terrateniente cafetalero muy adinerado. Ahí podemos ver cómo la organización económica, ¿verdad?, o las élites económicas también llegaron a gobernar políticamente en nuestro país y es uno de los ejemplos más claros. Y luego de su presidencia se retiró a vivir en las tierras rurales
donde siguió produciendo café. Posteriormente a don Pedro José Escalón tenemos a Fernando Figueroa. Fernando Figueroa fue presidente de El Salvador de 1907 a 1911. Fue un militar de clase media que llevó al declive político-militar que marcaría una gran frustración. También intentó de forma fallida una conciliación política entre todos los sectores sociales. Continuamos con Manuel Enrique Araujo, que hablábamos anteriormente, y ascendió al poder en 1911 durante el estado cafetalero. Pero pues no terminó su periodo porque para 1913 él fue asesinado. A continuación tenemos tres personajes importantes: Carlos Meléndez, Alfonso Quiñones y Jorge Meléndez. Estos tres personajes forman parte de un periodo o de un fenómeno conocido como la dinastía de los Meléndez Quiñones. ¿Por qué? Porque tres personas de la misma familia ocupan consecutivamente el poder político en nuestro país. Carlos y Jorge Meléndez eran hermanos y Alfonso Quiñones fue cuñado de ellos. En el caso de Carlos Meléndez, fue parte de esta dinastía de los Meléndez Quiñones, quien tuvo el poder, ellos tres, en sus manos hasta 1927. Le facilitó muchas garantías a los terratenientes y además pues tenía una gran fortuna. Se alternó en el poder con sus familiares y manejaron astutamente a la oligarquía. Luego tenemos a Alfonso Quiñones Molina, quien fue presidente de El Salvador en tres momentos, en 1914, 1918 y 1923, y defendió férreamente, es decir, con mucha fuerza, a las oligarquías cafetaleras y sus intereses. Intentó suplir la falta de sindicatos que no existía en ese momento con un grupo llamado la Liga Roja. Sin embargo, pues las personas no pertenecían mucho a este grupo ni creyeron mucho en Alfonso Quiñones, obviamente por su estatus de burgués o de la alta sociedad y no atraía a las mayorías del pueblo o a las colectividades del pueblo. Y por último, vamos a ver a Jorge Meléndez, fue un presidente dictatorial, tanto dictatorial, y ejerció en el cargo de 1919 a 1923. Gracias al crecimiento de la producción cafetalera, El Salvador en este periodo sufrió una bonanza o un auge económico, pero solo lo percibieron las clases dominantes. Y pues este señor Jorge Meléndez llegó a la presidencia por un fraude electoral que fue era muy frecuente en esa época. Y terminamos con Pío Romero Bosque, que asume la presidencia en 1927 y promovió elecciones populares o convocó elecciones en 1931 para elegir a su sucesor. ¿Quién llega al poder entonces en esas elecciones? Pues es elegido para presidente Arturo Araujo, quien solamente pues estuvo en el poder un par de meses porque su vicepresidente, quien iba de vicepresidente con él en ese periodo, el general Maximiliano Hernández Martínez, le dio golpe de estado y promovió un golpe de estado para derrocarlo del poder. Esta parte del video espero yo que le hayan puesto atención, que tomen sus apuntes necesarios y en la clase en vivo que tenemos esta semana vamos a terminar con la introducción al gobierno o mejor dicho, vamos a terminar esta parte de la política de ese tiempo y nos vamos a introducir al periodo de Maximiliano Hernández Martínez. Les voy a dejar un video en el canal de estudios sociales, por favor véanlo, tomen los apuntes necesarios. Es sobre el levantamiento campesino de 1932 para una actividad que tenemos preparada para la próxima clase en vivo o la clase sincrónica que tenemos. Gracias a todos y bendiciones.